botánica morfológica, la temática raíz y cómo se distribuyen los sistemas de tejidos en las dos subclases monocotiledóneas y dicotiledóneas, y relacionaremos también dicha distribución con la función de los tejidos que se disponen y el ambiente en el que crecen estas plantas. Las diferentes imágenes y en general el contenido del teórico se basa en la producción de la ingeniera agrónoma Verónica Beltramini. Raíces, y recordamos que en dicotiledóneas encontrábamos un sistema radical alorrizo y en monocotiledóneas uno homorrizo, y las funciones de las raíces eran fijar al suelo, a las plantas, podían almacenar sustancias y fundamentalmente absorben agua y minerales disueltos y conducen dichos productos por el cuerpo de la planta. Recordemos que externamente podíamos diferenciar una zona que se denomina caliptra, protectora del meristema apical radical, una zona de alargamiento, posteriormente la zona de absorción pilífera y una zona suberificada próxima al cuello del. Si nos ubicamos en un embrión dentro de una semilla, podemos decir que el meristema apical radical, ubicado en el extremo de la radícula, será quien origine los meristemas primarios, protodermis, meristema fundamental, procambium, que originarán respectivamente al sistema dérmico, al sistema fundamental y al sistema vascular. Que la caliptra, la estructura protectora de este meristema apical radical, que como ya vimos en clases anteriores, podía ser abierto o cerrado, está constituida esa caliptra por células parenquimáticas, vivas, con pared primaria, que pueden secretar un mucílago que forma una sustancia gelatinosa denominada mucigel cuando se combina con el agua, y cuando esa caliptra penetra en el suelo se van rompiendo y desprendiendo las células que están en posición más externa o periférica. De esas raíces, lo que es la estructura anatómica propiamente dicha, podemos diferenciar la zona que corresponde al sistema dérmico, en donde ubicaremos el tejido denominado epidermis, la zona de la corteza, que en este caso está pintada de color amarillo en el gráfico, formada por abundante tejido parenquimático, como se ve en la fotografía, y una zona central en donde vamos a ubicar el sistema vascular, en donde ubicaremos los tejidos de conducción. Empezamos a analizar desde afuera hacia adentro la rizodermis o epidermis, que forma parte del sistema dérmico, se origina del meristema apical o primario denominado protodermis. En general es una epidermis unistrata con células vivas, con pared primaria, células largas y otras que van a originar tricomas, generalmente unicelulares. También son células vivas, aunque tienen una vida corta, con una vacuola central y en general están ausentes en las plantas acuáticas y son bastante más persistentes en las gramíneas. Estos tricomas son abundantes pelos radicales que van a contribuir a la función de absorción de. Y en plantas epífitas como las orquídeas y en otras podemos encontrar una epidermis pluriestratificada, una rizodermis con varios estratos de células. Esto se conoce con el nombre de velamen, que pueden tener células muertas a la madurez con lignina depositada en sus paredes, que sirven para proteger, absorber y retener agua y evitar la pérdida de esta. Por debajo del sistema dérmico, por debajo de la rizodermis, vamos a poder delimitarla entre la exodermis y la endodermis, tejidos que marcan los límites de esa corteza. Esta, en donde vamos a encontrar fundamentalmente células parenquimáticas, es el meristema fundamental. Está formado, como dijimos, por estas células parenquimáticas vivas que pueden ser reservantes, a veces también pueden tener aire o
limitar muchos espacios en los que se produce una acumulación de aire para que la raíz pueda flotar. En esos casos hay abundantes espacios intercelulares. Y también es posible encontrar en esta zona de la corteza, si bien predomina el parénquima, en monocotiledóneas algunas células del esclerénquima. La corteza o córtex es la exodermis. Está formada en general por una capa de células vivas, pero puede haber algunas veces una más, y puede también incluir en algunos casos esclerénquima, aunque normalmente lo que encontramos es parénquima. Sus paredes pueden estar subrificadas o lignificadas y pueden incluso desarrollar bandas de Caspary, contribuyendo la exodermis a la función protectora que tiene la epidermis, si bien corresponde a la zona de la corteza. En el caso de la endodermis, es una capa compacta, la más interna de esa corteza, que presenta banda de Caspary en sus paredes radiales, en donde se deposita suberina, posteriormente puede ir depositándose lignina, y la función es ser la barrera selectiva, ya que esta banda de Caspary, depositada por sobre la pared primaria de estas células parenquimáticas, está íntimamente unida a la membrana plasmática, y así se produce la selección de las sustancias que van a ingresar a través de la raíz y de las células de la corteza hacia el cilindro central o vascular, especialmente al tejido cilemático. Podemos encontrar células del endodermis en diferentes estadios, primarios, secundarios o terciarios, de acuerdo a la deposición. Esta banda de Caspary, que se deposita como se ve en el esquema de la izquierda, pintada de rojo, como si fuera una cinta alrededor de las células, como expliqué en la diapositiva anterior, se une a la membrana plasmática y de esa manera va a producir una selección de las sustancias absorbidas para que luego sigan circulando por el xilema. En los primarios, las células se presentan como en el caso anterior, con mucha suberina, pero posteriormente puede haber esa suberina ir acumulándose sobre ella celulosa y lignina, y este espesamiento se da más hacia la pared tangencial interna de la célula. Puede, en un estadio terciario, rodear prácticamente a todas las células alrededor de estas células eh, de la endodermis, alrededor de las mismas, quedando células sin estas deposiciones, siempre con bandas de Caspary, a la altura del protoxilema, porque van a conservar la función de ser las que seleccionen lo que se absorbe a través de las raíces. Las raíces podemos diferenciar dos vías de entrada del agua. Una vía que es entre las células por los espacios intercelulares, denominada vía apoplástica, que en el esquema de la izquierda está marcada con la letra B, y una vía simplástica que va a atravesar las células, que va a atravesar la membrana celular y va a ser seleccionado lo que ingresa, y se denomina vía simplástica. En el esquema de la derecha, la vía apoplástica está representada con el color violeta y la anaranjada representa la vía apoplástica. Combinando ambas, se produce la absorción de las sustancias que atravesarán la endodermis del resto de la planta. Finalmente, por debajo de la corteza, en la parte más central, vamos a encontrar, como se observa en la fotografía de la izquierda, una región que se denomina cilindro central, determinando que la estela, es decir, la columna en la que se relaciona todo lo que es el sistema fundamental con el sistema vascular, sea una protostela, porque los tejidos conductores los vamos a encontrar en ese cilindro central o vascular en el centro de la planta. Esto lo vamos a observar así cuando analicemos la estructura primaria de una raíz. Y también en la próxima clase vamos a estudiar las las estelas que se denominan eustela y atactostela, que son características de los tallos, ya sea de dicotiledóneas o de monocotiledóneas.
una protostela, vamos a encontrar que alternan los cordones de xilema y floema, es decir, de los tejidos conductores, y ambos están rodeados por un tejido meristemático o con capacidad meristemática que se denomina periciclo, y todos se originan a partir del procambium, que no es propiamente un tejido vascular. Es el primero que se forma, está pintado en la fotografía de color amarillo, tiene células parenquimáticas generalmente, aunque a veces también puede tener esclerénquima, puede tener una o más capas, son formar las raíces laterales de mono y dicotiledóneas, va a formar el felógeno en la estructura secundaria de dicotiledóneas y va a también formar parte del cambium en el caso de las dicotiledóneas frente a los que se denominan los polos del protoxilema. Origen endógeno, tanto las raíces laterales como las adventicias, porque se originan a partir de este periciclo. Si analizamos más profundamente por dentro del periciclo, vamos a ubicar los elementos conductores del xilema, que están delimitados con las letras PX, que significan protoxilema, el primer xilema que se desarrolla en la estructura primaria de las plantas, y el metaxilema de mayor diámetro, ubicado hacia el centro, representado con MX. Por esta disposición en la que el metaxilema, que es el xilema que se desarrolla a posteriori del protoxilema, queda hacia el centro, decimos que el crecimiento es de afuera hacia adentro y la diferenciación se dice que es centrípeta en las raíces. Y la posición del xilema es exarco, ya que el protoxilema queda ubicado hacia afuera, hacia el periciclo. Si consideramos ahora cómo podemos clasificar a las raíces de acuerdo a la disposición de sus tejidos vasculares y fundamentalmente de acuerdo al número de polos del primer xilema que aparece, que es el protoxilema, podemos diferenciar las dos subclases dico y monocotiledóneas de acuerdo al número de estos polos. En dicotiledóneas predominan raíces diarcas con dos polos de protoxilema, triarcas con tres polos o tetrarcas con cuatro polos de protoxilema, mientras que en las monocotiledóneas en general vamos a encontrar raíces poliarcas con cinco o más polos de protoxilema. Cerrar esta parte y comparar las características de la anatomía de raíces de monodicotiledóneas, podemos decir que el sistema dérmico presenta en ambos casos una rizodermis, el sistema fundamental en las monocotiledóneas tiene parénquima, aunque a veces también puede tener esclerénquima, esa es la principal diferencia con las dicotiledóneas, siempre limitado este sistema fundamental que forma la corteza por la exo y la endodermis. En el sistema vascular vamos a encontrar que alternan en ambos casos el xilema con el floema y la diferenciación es centrípeta y el xilema exarco. El tipo de raíz en las monocotiledóneas por el número de polos de protoxilema poliarca, mientras que las dicotiledóneas pueden ser tri o tetrarcas principalmente. Ahora bien, esto en cuanto a las características del crecimiento primario. Dicotiledóneas es posible que se desarrolle gracias a la aparición de los meristemas laterales, que son el cambium y felógeno, del crecimiento secundario. Entonces tenemos raíces con crecimiento secundario en donde el cambium formará los tejidos vasculares secundarios, xilema y floema secundarios, y el fenógeno la peridermis, que será el tejido protector que va a reemplazar a la epidermis. Se dice que son meristemas laterales por su posición en el cuerpo de la planta y secundarios porque originan tejidos que van a estar en esta estructura. Como se observa en esta foto, donde en las esquemas vamos a ver de color rojo, en el esquema de la izquierda, el cambium, que lo origina el procambium, y va a formar hacia afuera floema secundario y hacia adentro xilema secundario. Y el cambium, que está de color verde, que va a ser originado por el periciclo, donde estaban los polos de protoxilema, en este caso sería el ejemplo de una raíz
que en el estadio primario es tetrarca, y allí vamos a ver que con el paso del tiempo y el crecimiento diferenciado de este cambio, la forma que va adoptando este tejido es una forma circular, formando xilema secundario hacia el interior, floema secundario. En las raíces con crecimiento secundario podemos hablar de bandas o de anillos de xilema secundario hacia adentro del cámbio y de floema secundario hacia afuera del cámbio, aplastando al floema primario hacia una corteza pericíclica que se va a originar a partir de este tejido, del meristema, que es del periciclo y su capacidad meristemática, y xilema secundario hacia la parte interna que va a aplastar al xilema primario hacia el centro. El periciclo también será el encargado de formar el tejido protector que se conoce con el nombre de peridermis. Y nos veremos en el próximo teórico estudiando la anatomía de tallo.